fisura, alta temperatura, me comí la basura, rodeado de esculturas, recontra mega luna, en esta otra vez. Bienvenidos al podcast de temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural y les invito a acompañarme a descubrir el fascinante mundo del arte contemporáneo. Bueno, hoy estamos con un invitado muy inusual en el podcast de temporada de Relámpagos, que en general está 100% dedicado al arte contemporáneo. Hoy nos vamos a ir un poco de tema, pero para hablar de un personaje clave de la historia argentina. Y estamos con Sergio Capozzi. Hola, Sergio. Hola, Evelyn. Muchas Gracias por la invitación. Bueno, nos conocimos hace muy poco en una feria del libro masónica que estaban organizando por primera vez, y ahí estabas presentando tu libro. Y a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, mi primera percepción fue que habías tenido una gran valentía para meterte con un tema ya inmensamente investigado, de que parece que todo se escribió, que todo se investigó, que todo se revisó, pero claramente vos sentiste que no estaba todo escrito, porque si no, no hubieras llegado a la producción de este libro que es El Enigma San Martín. ¿Qué fue lo que descubriste, que lo que te despertó las ganas de escribir un nuevo libro sobre San Martín, del que parecía que ya estaba todo escrito, pero parece que no? Tenemos nuevas pistas para descubrir. El tema fue más bien una casualidad. Yo tengo un hijo viviendo en Cádiz y cuando lo voy a visitar por primera vez en el año 22, a la mañana siguiente, llegué muy a la noche, a la mañana siguiente vamos caminando por una avenida que se llama Andalucía, hacemos 2-3 cuadras y veo un monumento gigante. Digo, a este tipo lo conozco. Y ahí me doy cuenta que es exactamente igual al monumento que hay acá en la Plaza San Martín. Entonces le digo a mi hijo, che, Fran, este es San Martín. Obviamente que él no tenía ni idea de que era San Martín. ¿Cómo? Y yo estaba viviendo ahí. Viviendo ahí, tantos monumentos, tanta historia en Cádiz. Él, le digo, esperá que cruzo. Y cuando cruzo, veo que hay una placa al pie del monumento que dice al héroe de Cádiz, ¿no? El pueblo gaditano, muchas placas, todas homenajeándolo. Digo, qué raro que en un pueblo español se homenajee a quien luchaba contra los españoles, como un héroe gaditano. Claro. Entonces ahí me di cuenta que a pesar de todo lo que uno puede saber del padre de la patria, de San Lorenzo, del sargento Cabral y demás, hay una parte sustancial de la historia de la vida de San Martín que la ignoramos, por lo menos yo la ignoraba. Y bueno, como nada es casualidad, a la noche vuelvo al departamento de mi hijo y todavía afectado por el jet lag, para mí era las 4 o 5 de la tarde y los demás ya estaban durmiendo, abro la PC, abro la notebook y empiezo a googlear San Martín, Cádiz, las logias secretas, Caballeros Racionales, América, bueno. Y me encuentro con que en esa semana había un congreso sobre masonería y logias secretas iberoamericanas en Cádiz, que lo organizaba una fundación, Federico Joly, que fue un periodista gaditano fusilado durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, me pongo en contacto con los organizadores, consigo la invitación, voy y ahí empiezo a descubrir un San Martín que yo no conocía. La vinculación de él, por ejemplo, con todo lo que fuera, a mí me decían, no, porque San Martín era francesado. Cuando me decía francesado, yo ¿qué pensaba? ¿Qué es lo primero que le vino a uno a la cabeza? ¿Qué es delicado? ¿Era delicado San Martín? No, era claro, era francesado porque defendía las ideas liberales. Igualdad, libertad, fraternidad. Estábamos hablando de principios del siglo XIX, año 1800, 1802. ¿Y por qué a él lo consideran un héroe? Porque en ese momento, que era capitán del ejército real, se desata una peste negra en Cádiz. Y él, al frente de su pelotón, toma como iniciativa, en forma voluntaria, trasladar a los enfermos desde su casa hasta el hospital.
En esos traslados conoce un chico que es también voluntario, tenía 12 años, que se llamaba Miguel y Salazar, Juan Miquel y Salazar. Y él lo convence de que se incorpore a la leva, ¿no? que se sume al ejército. Si tenés tantas ganas de ayudar. Y el chico le dice, pero también hay otra cosa que me gustaría hacer, que es ser médico. Bueno, si tu intención es ser médico, ¿por qué no te dedicas a la medicina? Y salto. 18 años más tarde, en plena conquista de Perú y Chile, San Martín cae al borde de la muerte. Estuvo muchas veces al borde de la muerte. Pero en esta oportunidad era porque él era opio dependiente. Él tenía dolores gota, dolores de espalda, insuficiencia cardíaca, bueno, todas. Tenía todo lo que podía tener una persona, y así y todo él era el que presidía o conducía a sus tropas. Las vueltas del agua y de la vida de este chico que había conocido cuando tenía 12 años se convirtió en médico del ejército realista y es capturado en Valparaíso por las tropas de O'Higgins. Cuando O'Higgins lo conoce y sabe que hay entre los detenidos un médico, le dice que lo van a sacar del presidio con la condición de que él forme otros médicos. Y así este chico, Juan Miquel y Salazar, se transforma en el primer médico chileno y es el que crea la Facultad de Medicina en Chile, el protomedicato. Wow. Y ahí, cuando San Martín está al borde de la muerte, ¿a quién recurre? O'Higgins le dice, te vas a alojar en una hacienda mía y yo te voy a mandar un médico. Y el médico que le manda es este mismo chaval que había conocido 18 años antes. Bueno, lo logra sacar. Entonces, todas estas historias y ver por qué San Martín, que tenía una carrera brillante en el ejército español, había estado en Bailén, en Arjonillas, en el Cubo, en un montón. Es más, la leyenda dice que llegó a enfrentarse hasta el mismo Napoleón, que lo conoció en Gibraltar. Eso no está comprobado, pero sí que era valorado por propios y por ajenos. El general Compañí, que era su enemigo porque era el conductor de las tropas napoleónicas, le reconoce el mérito de haberlo vencido. Las estrategias y las tácticas militares de San Martín se siguen estudiando en West Point, en Europa. Por ejemplo, el desembarco, el día de la Segunda Guerra Mundial, es un cálculo del desembarco de las tropas de San Martín en el Callao, en Perú. ¿Qué hicieron los aliados el famoso día de engañan a los nazis, engañan al ejército alemán? Piensan que van a desembarcar mucho más al sur, mucho más a la ciudad occidente, y en realidad desembarcan en Normandía. San Martín hizo lo mismo. Cuando los realistas él hace lo que se llamaba una guerra de zapas, que era sembrar información falsa. Tenía una red de mujeres que eran sus espías. ¿Por qué? Y porque esas eran las redes de mujeres que tenían mucha más facilidad de acceder al ejército realista. Entonces, ellas le decían, estuvimos con los americanos, van a desembarcar en el Callao. No desembarcaron en el Callao. Mandaron 3-4 fragatas al Callao, pero el grueso de la tropa había desembarcado 30 kilómetros más al sur. Entonces, cuando los realistas los están esperando en las costas del Callao, San Martín y sus tropas los emboscaron por atrás, por la retaguardia. Toda esta táctica se sigue estudiando hoy. Entonces, todo esto a mí me motivó a escribir esta novela, que es un ida y vuelta. El primer capítulo se llama El Final. ¿Y por qué se llama El Final? Porque yo me veo el día de mi cumpleaños presentando el libro en el consulado de Cádiz. O sea, ahí vivió 12 años en Cádiz. Entonces, es más, sale de ahí cuando viene a la Argentina, o mejor dicho, la Argentina no era, sino ni siquiera éramos las Provincias Unidas, sino al Río de la Plata, junto a Monte Agudo, a Pueyrredón, a Alvear, al barón Holberg, todos estos que participan en la revolución que termina con la independencia argentina, chilena y peruana. Entonces, analizo todos esos temas y también su relación muy íntima con otro
notable vecino de Cádiz, que era O'Higgins. Bernardo O'Higgins también había vivido mucho tiempo en Cádiz. Ahí es que hacen una relación muy fraterna y los dos fundan logias, fundan la Gran Iniciación, fundan Caballeros Racionales con nada menos que Francisco Miranda, que fue el ideólogo de toda la independencia americana. Entonces trato en el libro, este libro está dedicado a René Favaloro. René Favaloro fue un gran investigador de San Martín y hay un libro que recomiendo, a donde saqué muchas ideas obviamente, que se llama ¿Conoce usted a San Martín? Y habla, por ejemplo, fundamentalmente del famoso encuentro en Guayaquil. Entonces, ¿qué pasó en Guayaquil? ¿Por qué San Martín de un día para el otro, no la voy a spoilear la novela, pero por un día para el otro desaparece de Guayaquil, deja el pacto inconcluso y decide retirarse a Chile? Entrega al gobierno, declaran la independencia de Perú, era el protector de Perú y sin embargo entrega el gobierno y vuelve a Chile y de ahí al territorio de, bueno, en ese momento, insisto, ya éramos independientes, recién nacíamos de la independencia, pero tenía muchos enemigos internos San Martín, entre ellos su amigo de la infancia, que era Carlos de Alvear, a donde las malas lenguas dicen que en realidad eran hermanos, medio hermanos, y que San Martín no era hijo del famoso Juan, sino que era hijo ilegítimo del padre de Carlos de Alvear, que fallece trágicamente. Entonces todas estas historias llevan a una vida muy, muy turbulenta, con muchas idas y vueltas. Cuando vuelve a Europa con su hija, ahí lo que encuentra es que estaba en la quiebra. Estaba absolutamente en la quiebra. Él estaba en la quiebra. Estamos hablando del año 1830. Y ya vivía en París, porque su idea era, a él le habían financiado la campaña un lord británico, se llama Macduff. Y él no conseguía que ni el gobierno de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni el de Perú le pagaran sus saberes por los años que había prestado de servicio acá en el Río de la Plata. Prácticamente lo mismo que con Belgrano, ¿no? Igual que con Belgrano. Es más, él a su hija la mandaba a un colegio privado porque quería una muy buena educación. San Martín hablaba 5 idiomas perfectamente. Donde iba con sus 708 libros. Es más, gran problema tuvo con el capitán del buque que lo trae por primera vez a Río de la Plata, porque no existía el puerto en esos momentos. Se llegaban barcazas, entonces desde la fragata a donde él llegó hasta el puerto había casi 1 kilómetro. Moverse con ese peso. Claro, y nadie quería subirle los libros a una canoa, a un barquito chiquitito para poder llegar a la costa. Y él se quedó en el buque hasta que consiguió que alguien le llevara los 708 libros. A las 8 veces que cruzó la cordillera, una de ellas en camilla, iba con los libros. Ah, y también se los llevó. A todos lados. Pero tenía libros de filosofía, libros de historia, de estrategia militar. Como te decía recién, él hablaba varios idiomas y a la perfección, y quería la misma cultura para la hija. Sin embargo, cuando no tenía un centavo, siempre tuvo ahí a su fiel sirviente que lo acompañó desde Mendoza toda la campaña y se fue con él a Europa. Cuando están al borde de la desesperación porque no tenía dónde vivir y él iba a comer a una casa de ayuda, es como si yo fuese un comedor solidario, porque no tenía ni para eso. Es más, tenía los mismos uniformes viejos. Se encuentra con el que iba a ser su gran mecenas, que fue Alejandro Aguado. Esa es una historia que me empezaste a contar la otra vez y ya parecía tan interesante que te dije, espera, no me cuentes más. Claro. No me cuentes más, así después me detallas. Hay un libro muy interesante de un autor español que se llama La historia de una amistad, que lamentablemente no está acá en la Argentina. ¿Quién fue Alejandro Aguado? Alejandro Aguado era de origen judío, su apellido no era Aguado, sino que su padre lo había cambiado. La familia ahí había emigrado de España a Cuba y él vuelve cuando era chico, muy chiquito, vuelve a España y se enrola, como los chicos, ahí el que tenía más o menos algún ingreso,
tenías dos opciones, o el clero, caso que no podía hacer la salida de Aguado porque era judío, o dedicarse al ejército. Y se incorpora al ejército. ¿Y a quién conoce? A San Martín, en el año 1808. Se produce en esos tiempos la invasión napoleónica, con el famoso José I, decían Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Y él se transforma en el rey de España. Y ahí es donde se separa de San Martín, pero eran íntimos amigos. Aguado era 7 años más joven que San Martín. Pasa el tiempo y las vueltas de la vida, cuando el absolutismo con los Borbones se reimplanta en España porque vuelve Fernando VII, cuando los franceses abandonan la península ibérica y vuelve Fernando VII, este chico ya no era un chico, ya era un coronel del ejército realista, pero que había luchado del lado de los franceses, emigra a París. Y ahí empieza a tejer un montón de lazos porque había muchos españoles que habían tenido que huir ante la vuelta de, cuando yo dije que San Martín era un afrancesado, bueno, en el año 1812 se dicta en España la Constitución liberal, que fue la base de nuestra Constitución de 1853. Esa Constitución liberal es derogada en España, obviamente, porque recogía las ideas de la Revolución Francesa, donde el poder era del pueblo, hablaba de la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que para los Borbones era imposible, ellos pensaban que el poder emanaba de Dios. Entonces Aguado emigra a Francia y había un montón de españoles en la misma condición. ¿Y qué hace él? Empieza a financiarlos y empieza a sugerirle inversiones. Y ahí se conecta con la banca Rothschild y se conecta con la FIT. Entonces empieza a amasar su propia fortuna. Como todavía tenía su familia materna y paterna en Cuba, empieza a importar productos de Cuba, exóticos, para vender en París. Termina siendo el hombre más rico de Europa. Pero un día, en el año 1832, ¿con quién se encuentra? Con su compañero, su viejo compañero de andadas. Porque dicen algunos autores que San Martín le enseñaba a Aguado tácticas militares y Aguado le enseñaba a San Martín tácticas nocturnas, donde salían lo que él seguía a bolichear. Bueno, ellos salían, en esos tiempos San Martín era un poco enamoradizo, tuvo amores en Santiago, en Mendoza, en Lima y en Europa también. Y bueno, y él era el que le conseguía estas cosas, ¿no? Estas licencias nocturnas, digamos. Bueno, se encuentran y ahí Aguado se da cuenta de que estaba en la miseria, su viejo amigo. Entonces le propone, primero se hace cargo de sacarlo de esa miseria, de pagarle el colegio a la hija de San Martín, y a partir de ese momento la vida de San Martín cambia. ¿Cómo cambia? Lo pone a manejarle algunas cosas de su fortuna. Entonces, pero las vueltas de la vida, cuando están en el mejor momento, Aguado le dice a San Martín que iba a tener que ir a visitar sus minas en Asturias. Y le dice a San Martín que lo acompañe. Cuando San Martín se dispone a acompañarlo, el gobierno español, que era absolutista, se entera que era San Martín el que lo iba a acompañar a Aguado y no le dan la visa, no le dan el salvoconducto para ingresar a España. Entonces, bueno, con el dolor del alma, San Martín no lo acompaña. ¿Y qué pasa? Que lo sorprende una tormenta de nieve a Aguado, a Alejandro Aguado, y muere de pulmonía. Y ante la sorpresa de San Martín, Aguado tenía mujer y 3 hijos, se encuentra con un testamento a donde lo nombra a él único albaceas, hasta que los hijos fueron mayores de edad y demás. Y le asigna un retiro mensual de 7.000 francos. 7.000 francos serían equivalente ahora a unos $100.000, una cosa así, por mes. Entonces, bueno, ahí San Martín aparte recibe los bienes, tenía 2 palacios,
Uno que era el Palacio de París y otro en otra localidad que eran las afueras del país, donde recibía, por ejemplo, a Rossini. Y Rossini le escribió una ópera a Aguado. O sea, estamos hablando del año 1840. Pero en el año 33, 34, Aguado decide abandonar toda actividad comercial o financiera y se dedica a ser mecenas, a promocionar, era lo que sería hoy un productor cinematográfico, un productor de teatro, a eso. Y entre ellos a Rossini, que recién empezaba. Pero muchos concertistas, que hoy decimos de música clásica, se reunían acá. Y San Martín estaba ahí. Entonces le cambia la vida. Y terminó teniendo la pinacoteca más grande de Europa. Bueno, ahí llegamos al punto que te pregunté cuando te conocí, porque yo había escuchado esa versión de que él había viajado, que había visto obras y que incluso había llegado a comprar obras, pero nunca encontré más data que profundizara en esa información. Y vos me hiciste unos comentarios en relación a Aguado a esta pinacoteca extraordinaria que pasó a estar en sus manos. Él recibe, con la muerte de Aguado, 360 cuadros. Entre ellos había de un pibe que le había oído bien unos siglos antes, que se llamaba Leonardo da Vinci. Cuadros originales de Leonardo da Vinci. ¿Cómo es eso? Y después tenía de distintas escuelas, Velázquez, la escuela española, ¿no? Velázquez, Zurbarán, Murillo, Rivera. Después tenía italianos como de Rafael también, además de Leonardo. Y de la escuela flamenca tenía Rembrandt, tenía Rubens. Bueno, pero tal vez lo más interesante de todo esto de la pinacoteca es que a principios del siglo XIX desaparece en España un cuadro de Murillo del siglo XVII que se llamaba La Virgen de Lira. Y nadie sabía dónde estaba ese cuadro. Bueno, ese cuadro, que hoy está a partir del año 2009 en el Museo Witz van Kampen, lamento si lo pronuncié mal, lo consigue y lo compra en el año 1843 Aguado en un remate por 1.790 francos franceses. Hoy era nada. En ese momento Aguado, que era el marqués de las Marismas, lo tenía ese cuadro y claro, después ese cuadro lo empieza a reclamar y recién cuando se pierde y lo tenía San Martín y demás, el gobierno, a la muerte de San Martín, el gobierno francés decide devolvérselo al Prado y hoy está en el Prado. Es un cuadro que hoy es invaluable. No, y es imposible pensar que un coleccionista privado pueda tener esa cantidad de obras con esos nombres. Imagínate, no sé qué cantidad de obras tiene, pero saquemos el Prado, ¿no? Pero un museo medio de cualquier parte del mundo, 360 obras de esa envergadura. Es impresionante. Bueno, y esto fue lo que San Martín después se dedica, siempre fue un hombre de consulta. Y hay algo que también yo desconocía totalmente, es que él participó en la independencia de Bélgica. Hoy es tanto, así como nosotros lo llamamos el padre de la patria, para los belgas también. ¿Cómo es esa historia? Y esa historia es porque cuando ocurre la obra la tan famosa obra Los Miserables, transcurre del año 1830, con la revolución en Francia, a donde vuelven los absolutistas. Entonces todo ese movimiento revolucionario que se produce en el famoso cuadro donde vemos a la Libertad encima de las barricadas de la Croix, ese hermosísimo cuadro de la Croix, durante esa revolución los belgas ven la oportunidad de declararse independientes. Hasta ese momento Bélgica era una provincia de Francia. ¿Y a quién van a pedirle ayuda? Y al gran estratega que vivía allá, que vivía en Bruselas, que era San Martín. Y él participa. O sea, San Martín nació en el año 1778. Estamos hablando del año 30. O sea, era un tipo grande para esa época, muy grande. Y sin embargo, él lo que les pide es que traigan a sus generales, a sus comandantes,
pero que él, ya, en Inglaterra no lo dejaban entrar, en Francia no lo dejaban entrar, en España no lo dejaban entrar, le quedaba Bélgica. Entonces, dice, muchachos, yo primera plana no puedo estar, no puedo aparecer, pero sí les voy a dar las ideas. Y logra finalmente que Bélgica sea independiente. Por hoy Bélgica lo considera un héroe nacional. Y así vivió 20 años más. San Martín recién muere en el año 50. Y muere, no digo que rodeado de grandes riquezas, pero muere en Boulogne-sur-Mer, en un gran palacio que, gracias a Dios, entre las cosas que Argentina podemos decir que hizo bien, es haber preservado eso. Actualmente hay una guardia de granaderos a caballos, y ahí pasó sus últimos años y tuvo muchos fantasmas San Martín. Tuvo fantasmas con relación a su hermano Felipe, a donde pensaba que no lo había protegido de la manera que tenía que haberlo protegido, y sobre todo al que había sido su mecenas y su conductor militar, su alma mater, que le formó sus primeros años como militar, que se llamaba Francisco Solano. Francisco Solano muere trágicamente en una zonada en Cádiz. Precisamente los absolutistas consideran que Solano, como era filo francés, consideraba que había que terminar con la monarquía absolutista, y Cádiz era el último bastión, porque ya las tropas de Napoleón habían tomado toda la península. Una turba de aproximadamente 300 personas toman la Capitanía General de Cádiz, a donde el encargado de la guardia era San Martín, y su jefe era Francisco Lozano. Solano le dice que tiene que huir. Aparte eran físicamente muy parecidos, y él se niega a dejarlo solo, y ellos eran 4 contra 300. Se nos van a matar a los dos, uno se tiene que ir. Y él termina, Solano le termina dando la orden. Dice, capitán, se tiene que ir porque es una orden. El tipo, entonces San Martín acata la orden y se va, solo. Bueno, de ahí consigue trasladarse a Xi'an, que es una localidad a unos 100 kilómetros, y ahí empieza la otra historia de San Martín. Entonces, todo está en el libro este. Enigmas hay un montón. ¿Qué pasó? Pero este fantasma lo acosó hasta el último momento en su lecho de muerte, ya ciego, porque unos 20-30 días, él, antes de su muerte, pide viajar a Roma, porque quería conocer Roma también para conocer el arte romano, y va con sus nietas, con sus 2 nietas, y ahí ya lo operan de cataratas y queda ciego. Y en el momento de la muerte, él tiene un camafeo con la imagen de Solano. Lo acompañó toda la vida. Y a tal punto que si uno googlea, hay mucha gente en España que lo considera a San Martín un traidor. Un cobarde y un traidor porque no lo protegió a su jefe. Bueno, esa es a grandes rasgos la historia, pero dije, y ahora termino con el final, porque el primer capítulo se llama El final. Porque yo me veía el día de mi cumpleaños presentando el libro en el lugar donde pasó sus últimos 3 años Bernardino Rivadavia, el archienemigo de San Martín. Cuando él pasa, Bernardino Rivadavia, sus años en ese lugar, esa casa queda abandonada a mediados del siglo XIX, y a principios del siglo XX, un catalán, dueño de acá de un bazar que se llamaba Dos Mundos, muy famoso, que vendría a ser como el Jaros de Sudamérica, y se entera de que va a salir a remate esa casa y la compra, con la condición de que el gobierno, de cedérsela al gobierno argentino, y que se estableciera ahí un consulado, y que además del consulado fuera un centro cultural. Como los argentinos nos tomamos cierto tiempo, esto fue en el año 1924 más o menos, el presidente era Alvear. Recién fue Perón, en el 54, el que acepta la donación. Había pasado 30 años. Gracias a Dios que los españoles tampoco son muy ansiosos, entonces no hicieron nada durante 30 años. Y 20 años más tarde, en el año 93, por ahí, fue Carlos Saúl Menem el que ordena poner en valor el edificio. Y hoy en ese edificio, a donde pasó sus últimos años Rivadavia, funciona el consulado. Entonces,
En su momento yo me contacté con el cónsul, le dije que había escrito este libro y él me invitó a presentarlo en el consulado. Y ahí se me cerró todo un sueño que era presentarlo en España, por eso en España está editado y publicado desde el año pasado y ahora acá en Argentina recién salió a la luz. Es muy reciente, ahora de mayo. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Bueno, ese libro uno puede entrar, por ejemplo, en la editorial Dinastía y todavía no está a la venta en las librerías. Porque la semana que viene, o sea, el 10 de julio, por razones de trabajo voy a estar en Lima y ahí voy a presentarlo en la Embajada Argentina. Y ahí sí, una vez que lo presente en la Embajada Argentina, va a salir a la calle. Ay, qué orgullo también, pasando por todos los lugares. Sí, aparte siguiendo va a ser, las huellas. pero presentarlo en Lima va a ser todo un desafío, porque precisamente lo voy a presentar en el congreso donde él le cede los atributos de mando al primer presidente peruano. Entonces, bueno, digamos que falta un tiempo, pero ya me tiemblan las piernas. Bueno, me encanta, lo voy a leer con muchísimo entusiasmo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla.